Estoy directamente acá en la huerta, toda la parte de lechugas, pero por ahí atrás, justo en esa línea, que es donde tengo las berenjenas que quedaron de la temporada pasada. Y como están bastante bien desarrolladas las plantas durante toda esta época, en donde empezaron a caer las primeras heladas, las vamos a sacar todas para recuperarlas. Y en toda esa fila donde están las berenjenas, las vamos a reemplazar por un cultivo de repollo para preparar bien toda la tierra. Y te voy a dar un par de consejos para usar repollos que los tengamos mucho más grandes, darle tiempo a que crezcan en las macetas antes de hacer el trasplante definitivo. Y después de esta lluvia que tuvimos, voy a aprovechar para guardar y recuperar en la primavera todas estas plantas de berenjenas que me quedaron de la temporada pasada. Que estaba viendo, ya tienen pimpollos algunas, otros brotes. Cuando los vemos de este color así casi violeta, es que la planta está sintiendo que tiene buena temperatura, pero estamos prácticamente ya entrando al invierno y con las primeras heladas estas plantas se van a terminar muriendo. Como opción bien rápida, lo que podríamos hacer acá es poner algún tipo de nylon o protector para que las heladas no terminen matando más que nada todos estos brotes nuevos, que si les llega a caer mucho frío, estos brotes nuevos se terminan pudriendo y van a ser entrada de patógenos que puede llegar a terminar matando la planta. Una ventaja de guardar estas plantas es que cuando lleguemos a la primavera van a ser plantas mucho más desarrolladas que nos van a dar las flores y las berenjenas mucho antes. Y a todo este sector lo vamos a reemplazar por repollos como este que tengo acá para aprovechar el espacio. Y estas berenjenas, como pesan mucho, entonces por eso es importante que las estemos tutorando para que la rama soporte el peso durante toda la época de verano más que nada. Es lo primero que le vamos a hacer, sacar todas las últimas berenjenas que nos quedan, y todas las pequeñitas también se las vamos a sacar porque esto no va a llegar a formarse por el frío que hay. Ellas las tenemos directamente a todas las plantas sin ninguna berenjena y ahora las vamos a sacar. Estoy aprovechando que ayer tuvimos una lluvia impresionante acá en casa, así que acá la idea es tratarlas de sacar a todas estas plantas con la mayor cantidad de raíces posible. A más grande esté la planta como es esta, ¿te imaginas esto en primavera? Se va a llenar de flores enseguida. Entonces vamos a tratar de hacerle una perforación un poquito más grande. No te preocupes porque esto va a ser totalmente normal, que se nos caigan, que se nos rompan las raíces, mejor dicho. Y esto es lo que vamos a tratar de buscar. La voy a dejar por acá. Esta es la gran ventaja que llovió. Entonces la planta va a sufrir mucho menos. La última. No te preocupes si nos quedan pocas raíces, porque ahora las vamos a adaptar para que se recuperen. Más que nada para que soporten todo el frío del invierno. Fíjate las lombrices que hay. Vamos a llevar todas estas plantas. No te preocupes si cuando sacamos las plantas nos llevamos un poco de tierra, porque todo este sector donde vamos a poner los repollos ahora lo vamos a tratar para darle mucha más nutrición, así se recuperan. Y las vamos a traer por acá para después poner estos repollos y aquellos otros donde estaban las berenjenas. Por acá, fíjate, hay unos repollos mucho más grandes. Estos son los que vamos a trasplantar también, que le damos más espacio y los vamos a tener que enterrar un poquito más. Ahora vamos a empezar con todo este tratamiento para estas plantas y que nos queden bien protegidas para toda esta temporada del invierno. Lo podemos usar y trasplantar en envases como puede ser estas botellas de plástico, sino en macetas o lo que directamente tengas en casa, porque ahora el objetivo es darle un poco más de tierra a estas raíces para que puedan soportar todo el frío. Y en este primer paso vamos a sacar las hojas viejas que estén rotas prácticamente, que estén destruidas. Primero, a todas las puntas de la planta donde le veamos hojas viejas, se las cortamos todas. Pero si llegamos a ver en las puntas ramas con muchos pimpollos, directamente le vamos a cortar toda la rama y la vamos a dejar de esta forma. Porque estos pimpollos lo único que van a hacer en esta etapa es gastar mucha energía para que la planta trate de formar nuevas berenjenas, y como hace mucho frío y falta sol, esto no va a llegar nunca a formarse. Entonces, como primer paso es despuntar toda la planta que tenga por arriba pimpollos y sacar también todas las hojas viejas. Si llegamos a tener berenjenas también de este tipo, esto también se lo vamos a cortar porque no va a llegar a madurar nunca más. No va a crecer tampoco, no va a aumentar el tamaño. Esto pasa
Cuando nosotros vemos que las plantas estas empiezan a dar muchos pimpollos en esta época del año, que estamos entrando prácticamente ya al invierno, esto suele pasar porque por ahí tal vez tenemos un aumento de temperatura, entonces las plantas sienten como que están entrando a la primavera y este es el problema que tenemos. Si tenemos ramas que se cruzan mucho, también las podemos cortar para que la próxima temporada no estén interfiriendo y no estén formando una copa que no tenga buena aireación interna. Y por acá tengo la última. También intentaron formarse berenjenas, esto no va a llegar a destino. Puntas con flores, hojas viejas y ramas que se cruzan. Y ahora viene la parte en donde las vamos a poner directamente en el contenedor que tengas en casa. Tiene un sistema radicular bastante bien formado, no vamos a tener problemas con estas plantas porque como le bajamos parte de toda la copa, le cortamos las flores, las berenjenas que pueden llegar a tener, y al bajar la cantidad de hojas por arriba, por más que hayamos cortado alguna que otra raíz durante el trasplante, no vamos a tener problema. Voy a usar una tierra negra, el compost que tengas en casa. Esto no te preocupes que sea de muy buena calidad, porque es más que nada para mantener a estas raíces hasta que lleguemos para finales del invierno, que nos aseguremos que estemos libres de helada. Un poquito, más o menos unos 15-20 centímetros, y vamos a ir con todas estas raíces. No le voy a hacer poda de raíces ahora. Ahí. Lo llenamos bien. Y este tema de trasplantarlas, en este caso las berenjenas, esto es porque va a ser mucho más fácil poder moverlas y alejarlas del frío que vamos a tener en este invierno, que por lo que están comentando va a ser un invierno mucho más fuerte. Por otro lado, podemos usar las macetas que tengas. Esto no es mucho requerimiento que van a tener estas plantas en esta época. Cuando ya las tengo listas en las macetas para pasar todo este invierno, el objetivo acá es tratar de darle algún techo por arriba, porque como el frío cae, entonces de esa forma vamos a evitar que ese frío muy intenso esté llegando a todas las plantas. Estoy viendo que por acá me quedaron algunos pimpollos que ahora los vamos a cortar. Y al riego, que este es otro factor importante, como va a reducirse mucho la producción de hojas, esto sí que solamente cuando estemos tocando la tierra y estemos sintiendo que está seca, vamos a esperar 1 o 2 días más, porque no vamos a querer tener un exceso de agua a nivel de todas estas raíces, porque estas plantas cuando están en época de producción, en el verano principalmente, tienen mucha cantidad de hojas por arriba. Esa cantidad de hojas hace que se evapore mucho más rápido el agua que tenemos, por ejemplo, en estos contenedores. Esta es la que quiero ver cómo va a arrancar esta próxima temporada de primavera. Es una planta súper grande, dio muchísimas berenjenas, y ya empezar con una planta que esté totalmente ramificada, esto nos asegura una mejor producción. Mira lo que son las raíces. En este caso lo podría poner en un envase más grande, pero se las voy a doblar un poquito así a las raíces, como para que queden enroscadas, y en vez de soltarla, le voy a poner el sustrato por el costado para que vaya entrando bien alrededor de todas las raíces. Ahí está. Así ya quedaron todas trasplantadas. Cualquier pimpollo que lleguemos a ver, como estos que empiezan a formarse las berenjenas, se los vamos a cortar todo. Y ahora a estas plantas las voy a dejar por acá afuera, y cuando ya estén apareciendo esas heladas fuertes, las voy a dejar bajo techo. Un pequeño riego como para que las raíces estén bien hidratadas, y así ya tenemos estas berenjenas esperando para pasar todo este invierno y llegar hasta la próxima temporada de primavera. Y ahí ya las tenemos todas trasplantadas. Estas son las frutillas que te mostraba cómo recuperarlas. Fíjate que ya tienen hojas nuevas y estaba viendo que algunas hasta empezaron a dar flores. Esto tiene que ver con lo que te comentaba hace un ratito, con el tema de las berenjenas que empiezan a florecer cuando en pleno invierno detectan un poquito de buena temperatura, las plantas se piensan que están en primavera. Apenas remover un poquito toda esta parte para sacar la compactación que tiene por arriba, pero muy poquito nomás, porque ahora lo importante en esta época de invierno es poder agregarle una buena cantidad de materia orgánica para que se descomponga, y esto va a servir para que todos estos repollos se alimenten durante toda la época de crecimiento. Necesitamos mucho nitrógeno para que desarrollen buena cantidad de hojas, más que nada la hoja basal, que es la que va a llenar
y va a formar mucha cantidad de hojas en el repollo que se va a formar por arriba. Y ahora lo que vamos a ponerle es mucho compost o lombricompuesto si llegas a tener, porque esto se va a ir descomponiendo poco a poco durante toda esta época del invierno y de acá van a salir todos los nutrientes que van a usar estos repollos para desarrollar buena cantidad de hojas. Le vamos a poner una buena cantidad de todo esto, que se va a descomponer, después va a bajar bastante, pero siempre es mejor que tenga más a que le falte. Vamos a buscar los repollos. Voy a combinar estos colorados con estos otros blancos. Y esto es lo que te voy a recomendar siempre, que hagas un trasplante cuando haces los almácigos, porque esto ayuda a que las plantas crezcan mucho más rápido. Otro detalle que también podemos hacer es combinar plantas que estén bien desarrolladas con otras que sean un poquito más pequeñas, para que cuando estemos cosechando estos repollos, estos otros se vayan formando. Y nos vamos a la huerta. A los repollos blancos le vamos a dejar un espacio más grande, aproximadamente unos 30-40 centímetros entre una planta y otra, porque se desarrollan mucho más. Y los voy a intercalar un repollo blanco y uno colorado. Por acá. Bueno, acá me viene con uno de los pequeñitos. Esto es lo que les recomendaba la vez pasada en el vivo que hice, que siempre es mejor tratar de que las plantas las vayamos trasplantando de una maceta pequeña a una un poquito más grande, para tener plantas mucho más fuertes al momento de trasplantarlas. Porque esto hace que la planta sea más dura, más resistente a todas las plagas que pueden llegar a querer venir a comer a las plantas. ¿Te acordás hace un tiempo atrás también que te mostraba estos kale o kale que les puse este plástico? Fíjate que una vez que se desarrollaron, a cualquiera de los bichos que quieran venir a comerlo les cuesta mucho más llegar a la planta, y cuando tienen este tamaño las plantas son mucho más fuertes y ya pueden estar mucho mejor. Y lo vamos a enterrar aproximadamente por donde salen todas las primeras hojas, estas verdaderas, porque esto le va a dar más fuerza a la planta para poder soportar el repollo por arriba. Vamos por acá. Esta tiene un pretrasplante de hace un tiempo atrás. Entonces, así tenemos plantas mucho más fuertes que van a resistir el ataque de cualquier plaga que tengamos en la huerta. Por ahí los vamos a dejar. Bien a nivel de donde salen todas las hojas. Y lo mismo para este otro. El repollo colorado por lo general suele tener un tallo mucho más largo que los repollos blancos. Así que acá vamos a tener que perforar un poquito más para que nos quede bien a nivel de la tierra. De nuevo, muchas raíces. Tengan en cuenta que estas plantas, las hojas basales van a ser las más importantes de todas, porque cuando ya se desarrolle todo el repollo por arriba, estas son las que van a fotosintetizar para mandar energía a todas las hojas que se van comprimiendo por ahí arriba. Porque una vez que se formó, las hojas internas no van a poder fotosintetizar. Entonces es por eso que por más que tengamos hojas basales que se las coman los bichos, déjenselas, porque toda la superficie que queda sana es fotosíntesis y energía para que se desarrollen mucho mejor. Y este es el último que va a ir acá en la punta. Y siempre que quieras acelerar los repollos o cualquiera de estas plantas, lo que te voy a recomendar es que la vuelvas a trasplantar a una maceta un poquito más grande, porque esto va a ayudar a que la planta desarrolle mucha mayor cantidad de raíces, se ponga más fuertes antes de trasplantarlas directamente a la huerta. Y las voy a regar un poquito nada más, porque está pronosticado lluvia para hoy, así que qué mejor que el agua de lluvia las esté regando. Más adelante es muy probable que tengamos que volver a aporcar a estas plantas porque suelen crecer mucho. Espero que te haya gustado, que te sirva y que lo pongas en práctica. Te mando un saludo grande. ¡Chau!